Delicious flake. Delicious. 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 Restaurante Club Faro de la Antallada. Nos encontramos en el Muelle Deportivo de Gran Tarajal. Somos especialistas en pescado fresco, puntillas de calamar, croquetas, etc. Los sábados y domingos, platos especiales del día: carne de cabra, compuesta, paella, fideuá, garbanzada, cabrito, cordero, etc. Visítanos y no te arrepentirás. Hacemos todo tipo de celebraciones. Nuestro horario todos los días de 6 de la mañana a las 10:30 de la noche. Teléfono 662-643721. Ah, y no te olvides, raciones y medias raciones. Club Restaurante Faro de la Antallada, en el Muelle Deportivo de Gran Tarajal. Visítanos. Juana, Miguel y familia hará que te sientas como en tu propia casa. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La charla bueno, estoy un poco nervioso, entonces la voz me quiebra. Pero bueno, la idea es una plática acerca del problema de vehículos, centrado en el usuario. Originalmente, todas las visiones, las perspectivas de los problemas de ruteo de vehículos iban en función a minimizar el trabajo y el costo de quienes proporcionan el servicio, de quienes, en este caso, las empresas o los servidores de transporte. Bueno, un poco lo que vamos a trabajar va a ser el planteamiento del problema, la motivación que nos ha llevado, les digo que sigo, la descripción del problema, un poco el estado del arte que se ha hecho en los últimos 20 años, que ha aparecido de manera reciente, cuál es la investigación que se está siguiendo. Finalmente entramos en la parte de las investigaciones propuestas, cuáles son las líneas de investigación que se han identificado a corto plazo, cuáles son aquellas que se pueden seguir en un plazo mediano o largo, inclusive, finalmente algunas consideraciones y en qué nos hemos basado. Bien, ¿por qué surge la necesidad de estudiar este problema? Pues normalmente en la vida ocurren ciertos casos inesperados que nos obligan a tomar decisiones de manera ágil y que además sea eficiente o efectiva. Independientemente de la naturaleza, los accidentes requieren de una atención inmediata y una buena coordinación logística para el suministro de provisiones o de ayuda, en este caso, en casos de emergencia, puede minimizar el impacto de cualquier desastre e inclusive maximizar el aprovechamiento de los recursos. Generalmente, lo que les decía, los enfoques tradicionales de BRP no reflejan la necesidad de un servicio rápido y equitativo, es decir, no toman en cuenta al usuario al momento de realizar o de proveer su servicio. En este caso, por ejemplo, si nosotros utilizáramos un enfoque de BRP tradicional, considerando el tiempo de espera del usuario, nos damos cuenta del tiempo requerido en la parte de solución. Si quisiéramos minimizar el tiempo de llegada al último cliente para cada ruta, tendríamos la solución de la derecha y finalmente la mejor solución conocida bajo el enfoque centrado en el usuario es la que tenemos en la parte inferior. Por ello, recientemente se ha generado especial atención a este tipo de problemas y es lo que vamos a platicar. ¿Cómo se presenta originalmente el problema? Se presenta como una generalización del problema del reparador, del ruteo del reparador, donde el objetivo pues, es minimizar el tiempo de llegada a cada uno de los clientes de la ruta. Y, como les reiteraba, es un problema de ruteo centrado en el cliente, donde la formulación matemática cumple con las restricciones, tanto en la función objetivo, que es minimizar el tiempo de arribo, como las restricciones de asignación, de capacidad y finalmente para evitar subtours. ¿Cuáles son las aplicaciones
que se pueden generar para este tipo de modelo. Una es en situaciones de emergencia, que es la que, para lo que estamos en este foro, en el abastecimiento de ayuda humanitaria y de recursos en un desastre, reducir el impacto de este, y finalmente las aplicaciones pueden ser extendidas tanto a cuestiones comerciales como a cuestiones de telecomunicaciones, e incluso pueden haber extensiones para cuestiones industriales, en la programación de mantenimiento para maquinaria, o bien para la asignación de tareas, trabajando con máquinas en paralelo y con tiempos de preparación que dependan de la secuencia de la tarea. ¿Qué tenemos que considerar en este enfoque? Una, que las mejores soluciones, obviamente la complejidad del modelo nos ha dicho que para una instancia de 10 clientes y 2 rutas aún no se ha podido encontrar, bueno, hasta ahorita no se ha podido encontrar una solución óptima. Entonces el problema es complejo y las mejores soluciones que se han encontrado proporcionan un balance tanto en la distancia recorrida como en el tiempo de arribo al último cliente de esa ruta. Y finalmente, también de manera empírica, se ha observado que la carga de trabajo ha sido equitativa para cada uno de los vehículos asignados. Obviamente el tiempo de arribo para cada cliente depende del lugar de la ruta. Y finalmente, lo que les decía, dada la naturaleza del problema, es difícil de resolver de manera exacta, por lo cual un enfoque muy bueno, o que ha presentado muy buenos resultados, tanto en la calidad de la solución como en la competitividad, en el tiempo requerido, ha sido el uso de técnicas heurísticas. Bien. El problema formalmente fue definido a partir del 2010. A posteriori bueno, a priori toda la parte de ruta de vehículos, dinámico, ventanas de tiempo, problemas de latencia mínima, que en este caso es una variante del problema del reparador, pero considerando tiempos de servicio un poco más largos. A posteriori se ha hecho otro enfoque también para el problema del CCBRP, que vamos a ver en filminas posteriores, y actualmente también estamos trabajando con eso para poderlo extender a cuestiones un poco más generales. En el 2010 se define formalmente, se presenta una modelación, se hacen algunas consideraciones en cuanto a propiedades y cotas, y finalmente se utiliza un algoritmo mimético para resolver problemas que van desde los 50 hasta los 199 nodos. El tiempo fue muy bueno. Posteriormente se propone el uso de otra heurística, que en este caso utiliza vecindarios grandes y adaptativos, o adaptables mejor dicho, que de acuerdo con el comportamiento de la solución es la elección hacia estos, ¿no? Favorecer a aquellos que proporcionan mejores soluciones. Se comparan los resultados con el algoritmo propuesto anteriormente, se logran mejorar muchos de ellos, y finalmente se hace una extensión hacia otro tipo de instancias con mayor número de clientes y o mayor número de rutas. Bueno, en cuanto a los dos algoritmos propuestos anteriormente, vemos que el segundo enfoque logra encuentra en un 75% las mejores soluciones para los problemas propuestos, y mejora hasta en un 78% el tiempo requerido por el primer algoritmo para encontrar las soluciones. Finalmente, nosotros proponemos un mecanismo basado en los dos trabajos realizados, en el cual también obtenemos resultados competitivos y que podemos extender, o el cual buscamos que nos sea posible extender hacia estas variantes. Una, conocemos que normalmente cuando hay situaciones de desastre son muchas las áreas afectadas, y a veces nada más tenemos un sitio donde tenemos todos los bienes. La idea es poder considerar una variante donde tengamos varios depósitos y para cada uno de ellos puedan asignarse varias rutas. También podemos considerar una extensión hacia un viaje, hacia un problema de costos acumulados multiviaje, donde cada vehículo puede realizar
más de un viaje. Eso nos permitiría optimizar también la cantidad de vehículos a necesitar. Y finalmente podemos considerar la extensión hacia un problema biobjetivo, donde no solamente querramos minimizar el tiempo de arribo hacia cada cliente, sino también alguna otra cuestión que a la empresa le sea favorable. De manera gráfica, estamos localizados en la parte de arriba actualmente, donde estamos minimizando latencias. Tratamos de enfocarnos en las tres áreas de abajo. Se están trabajando de manera simultánea, tanto en México como aquí con la Universidad de La Laguna y la Universidad de Valencia también. Finalmente, la idea es extenderlo hacia la parte de localización, donde además de los vehículos tengamos, de los depósitos, tengamos sitios potenciales para localizarlos. ¿Esto en qué nos ayudaría? En que, por ejemplo, lo que comentaba Marcos en la presentación, el doctor Marcos, en la presentación, es muchas veces nosotros tenemos previsto los sitios donde podemos tener los depósitos, pero no sabemos si la ruta se puede utilizar o no. En ese momento nosotros podemos tener alternativas de solución que nos permitan proporcionar, obviamente, otras rutas que logren soluciones factibles para el problema. Y posteriormente también trabajar con la parte biobjetivo para tratar de llegar en algún momento a una extensión que sea de localización con más de un objetivo. En cuanto a lo que les mencionaba de largo plazo, podemos llevar la extensión hacia un problema multi-objetivo. Podemos considerar modelos basados en escenarios, en cuestiones probabilísticas. Podemos considerar modelos que permitan a un vehículo no necesariamente regresar del depósito donde partió, si es que tiene que regresar a o podemos considerar incluso la entrega si no es suficiente o si la demanda requiere que más de un vehículo tenga que entregar la carga, pueden considerarse entregas divididas, o finalmente considerar entornos dinámicos, que también muchas veces esto puede ocurrir porque en algún momento dado nosotros tenemos una ruta en camino y puede surgir otra necesidad y tener que canalizar ayuda también hacia el sitio o hacia el lugar hacia donde hay que dirigirla. Y obviamente para esta parte también se tienen diversos enfoques que permitan el uso de técnicas que provean soluciones muy rápidas, de muy buena calidad, en tiempos de computación razonables. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario que quedará grabado? Me voy a asomar como si fuera la pregunta. Créame. No lo quedará grabado por la cobertura de nadie. ¿Alguien? O lo dejamos así que se vaya a ir. Muy amable. La siguiente presentación va a ser presentada por la Beneficia y vamos a ver los problemas dinámicos de los vehículos con ventajas de tiempo. Bueno, buenos días a todos. El trabajo que voy a presentar hoy es tiene por título Problema dinámico de rutas de vehículos con ventanas de tiempo, de VRP-TW. El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, durante algún tiempo, durante un par de años, hemos estado trabajando en el problema de rutas de vehículos con ventanas de tiempo, con una alumna mexicana, que es Alondra de Santiago, que tiene financiación de CONACYT, del Ministerio Mexicano, para realizar su tesis en el extranjero, y en particular está con nosotros en la Universidad de La Laguna.
En principio empezamos a trabajar en el problema de rutas de vehículos con ventanas de tiempo biobjetivo, donde los dos objetivos que nos planteábamos era, por un lado, minimizar la distancia total, como es habitual en la mayoría de los trabajos que aparecen en la literatura, y por otro lado un nuevo objetivo que habitualmente no se considera como tal en la literatura, que es el del balanceo de tiempo. Hay muchos objetivos que se consideran en la literatura, como son minimizar el número de vehículos utilizados, minimizar el tiempo de espera de los vehículos. Para estos problemas, fundamentalmente, en los que hay una ventana de tiempo, si los vehículos llegan antes de la apertura de la ventana temporal, es necesario que esperen antes de que puedan realizar los servicios en ese cliente. Entonces también se suele minimizar el tiempo de espera de los vehículos en cada ruta, pero el objetivo de minimizar el balanceo de tiempo entre las rutas no había sido considerado en la literatura y tiene interés particular para las empresas, puesto que si los vehículos que realizan los servicios en las distintas rutas tienen que realizar ese trabajo a lo largo de una jornada laboral, no parece muy razonable que un vehículo tarde 5 horas y el otro tarde 8. Luego lo que se quiere es minimizar las diferencias de tiempo entre la ruta más larga y la ruta más corta. Ahí nos encontramos con la primera dificultad y pensamos, bueno, pues adaptar un modelo de VRP con ventanas de tiempo para adaptarlo a nuestros dos objetivos no debe ser muy complicado. Y la primera dificultad que nos encontramos fue que al tratar de añadir el objetivo del balanceo de las rutas, diferencia entre tiempo de ruta más larga y ruta más corta, observamos que en las restricciones matemáticas que añadíamos, las rutas se compensaban, se balanceaban de forma artificial, haciendo esperar a los vehículos más tiempo para que al final esa diferencia fuera lo más corta posible. Bueno, hubo que añadir algunas restricciones adicionales y variables adicionales para que ese balanceo de tiempo fuera real y no fuera artificial. Ese es el primer objetivo del trabajo, el primer punto de partida del trabajo, y el segundo punto de partida del trabajo es el proyecto Avanza, que Julio comentaba antes y que ya, bueno, voy a tardar 3 minutos menos porque ya Julio hizo esa buena labor, que es el proyecto ITRANS, Desarrollo de un Sistema Inteligente de Planificación, Gestión Ecoeficiente y Optimización Dinámica del Transporte, que es un proyecto Avanza del Ministerio de Industria. Uno de los problemas fundamentales que siempre hemos comentado en el grupo durante todos los años que íbamos resolviendo problemas de optimización de rutas o de distinto tipo, en particular los de rutas, es la manera de mostrar esos resultados al cliente. Por ejemplo, en particular en rutas, pues para nosotros es relativamente sencillo obtener las rutas para un determinado problema y mostrarle al cliente un listado, pues tu ruta número 1 visitas primero al cliente 5, luego al 8, luego al 10, que para nosotros pues es relativamente correcto, pero para la empresa tiene poco interés. Para la empresa tiene más interés poder visualizar cartográficamente la ruta y poder saber qué pinta tienen aquellas rutas para saber si realmente es lo que a ellos les interesa y se ajusta a las necesidades que tiene la empresa. Bueno, a través de la conexión con una empresa canaria, que es una empresa que comentaba Julio anteriormente, esta empresa ya dispone de un sistema de gestión de flota que se llama 4G Flota, y ellos son capaces de controlar los movimientos de todos los vehículos de los que dispone la empresa, la que a su vez subcontrata este sistema de gestión de flota, y tienen información muy interesante que nos sirve para nosotros particularmente, porque somos capaces de obtener información que a veces es difícil obtener por otros medios, como son pues, los tiempos que tardamos entre ir de un cliente a otro, según la hora en la que se hagan esos trayectos, las distancias que hay entre los distintos clientes, los tiempos de servicio. Hay un histórico, todo un histórico de datos de muchos años, de todos los años que estas empresas que subcontratan 4G Flota han usado la herramienta, y de toda esa información pues es posible hacer minería de datos y obtener datos reales, que es lo que nos interesa. Eso por un lado, y por otro lado ser capaces de conectar 4G Flota con los optimizadores que nosotros proporcionamos y visualizar en pantalla las soluciones que finalmente la empresa tiene que desarrollar. La primera tarea difícil con la que nos encontramos es, bueno, ya tenemos procedimientos de resolución del VRP con ventanas de tiempo, en particular bioobjetivo y algunos otros multiobjetivos, trabajos del profesor José Andrés Moreno con Juan Pedro Castro, y decíamos, bueno, pues ya parte del proyecto, en el proyecto básicamente nuestra responsabilidad era resolver problemas de rutas de vehículos con ventanas de tiempo, por un lado multiobjetivo y por otro lado dinámico, que es la parte en la que actualmente estamos. Este proyecto tiene vigencia 2011, mediados de 2011 hasta 2013,
y la primera parte ya la tenemos desarrollada, en el sentido de que ya tenemos procedimientos de resolución del problema de rutas de vehículos con ventanas de tiempo multiobjetivo, tanto por parte del profesor José Andrés Moreno como nosotros, en particular el trabajo que hemos sometido a Planes of Computing hace algunas semanas. Y la primera tarea es, bueno, pues ya tenemos estos optimizadores, vamos a ver de qué manera podemos enlazar, que siempre es una parte difícil, que es lo que comentaba Julio, enlazar 4G Flota con nuestros optimizadores, y eso es lo que hemos estado hace 2 meses trabajando, que fue cuando empezó nuestra parte de responsabilidad en el proyecto, y hemos logrado, nos hemos puesto de acuerdo con la empresa, que no fue tan sencillo, ponernos de acuerdo para implementar al final una DLL y usar formato JSON para poder enlazar nuestro optimizador. Nosotros simplemente les damos un ejecutable y al final hemos conseguido enlazar la herramienta de ellos con la nuestra. Esa parte del proyecto está superada, superada hasta cierto punto, porque ahora viene la intervención del socio tecnológico, que son los datos que vamos a utilizar, y en particular vamos a utilizar como socio tecnológico para los datos la empresa Seur, que es una empresa de paquetería, donde ellos tienen datos reales y lo que resuelven son fundamentalmente problemas de rutas de vehículos con ventanas de tiempo. Una particularidad que tiene el problema de Seur y que también forma parte de este proyecto Avanza es la parte del dinamismo de la información. En el caso de Seur, por ejemplo, todas las entregas que se realizan a lo largo del día son conocidas desde la noche anterior. Por la mañana se hace un último filtrado, según nos explicaron, lo que hace es tener en cuenta aquellos paquetes que se suponía que iban a ser entregados al día siguiente pero que no han llegado por algún motivo, algún retraso de algún medio de transporte, el medio de transporte correspondiente no han llegado. Entonces, a primera hora de la mañana ellos conocen con exactitud todos los paquetes que tienen que ser entregados, todos los envíos los conocen, tienen la isla zonificada, en particular Tenerife, aunque operan en distintas islas, tienen la isla zonificada y ellos saben exactamente cuáles son los clientes que tienen que visitar. En cuanto a las recogidas, saben que la mayoría de las empresas de paquetería ofrecen tanto entrega como recogida, recoger un paquete en tu casa que a su vez tú vas a enviar a otro lugar. Bueno, pues esas recogidas, a primera hora de la mañana conocen el 60% de esas recogidas, pero el 40% vienen llegando durante el horizonte de planificación. Entonces es un problema dinámico donde hay que ir introduciendo a estos clientes en las rutas a lo largo del proceso del horizonte de planificación. Para trabajar en este problema, pues pensamos que no podía ser otra manera que contar con el profesor David Pelta, que es el experto en problemas de optimización dinámica, y un poco nos ha ido dando las pautas y contamos con él, con su colaboración y su experiencia para poder resolver este problema. David Pelta comentaba antes que ellos están trabajando problemas de rutas de vehículos, los problemas de rutas dinámicos, los de rutas de vehículos con ventanas de tiempo tienen alguna particularidad y es que no permite hacer, como indicaba antes David, dividir el día en franjas horarias, porque puede llegar un cliente cuya ventana de tiempo esté tan cercana al momento en el que llega el pedido que es necesario visitarlo inmediatamente. Si no se visita inmediatamente incurrimos en una infactibilidad, no podríamos visitarlo dentro de su ventana de tiempo, con lo cual cada vez que llega un nuevo cliente necesitamos reoptimizar y obtener las nuevas rutas. En cuanto a la parte del bioobjetivo, y esto me lo voy a saltar muy rápido porque quiero ser breve, que llevamos mal de tiempo, esos son pues algunos de los pantallazos que hemos obtenido para el problema bioobjetivo, que era la primera parte del proyecto, del trabajo, en el que ahí comparamos la línea azul, aparece ahí FP, es la frontera óptima donde como máximo puede haber 11 puntos, porque lo hemos hecho son combinaciones, el modelo matemático hemos podido resolverlo solo hasta 25 clientes utilizando simplex, y consideramos pues combinación de los dos objetivos que teníamos, solamente 11 combinaciones, con lo cual ahí como máximo esa frontera va a haber 11 puntos, pero nos da una idea de cuál es la forma que tiene. Y con la crucecita del más rojo y la X verde, pues aparecen los dos métodos de búsqueda dispersa en particular que hemos implementado para resolver este problema bioobjetivo. Bueno, ahí vemos cómo para estos problemas de 25, pues los resultados que obteníamos con las heurísticas se acercaban bastante a la frontera óptima que teníamos. Nos daba una idea de cómo iba a pasar en el futuro. De otras de las empresas con las que colaboramos, y es un contacto del profesor Julio Brito, teníamos instancias reales de alguna empresa, en particular de una,
y lo que hicimos fue pues comparar la solución que tenía la empresa con las soluciones que nosotros podíamos aportar. La solución de la empresa tiene más o menos esta pinta, y las de los dos métodos que nosotros implementamos, los de búsqueda dispersa, pues tienen esta otra pinta de aquí, que parecen que tienen geográficamente están un poquito mejor ubicados. No hemos hecho exactamente el análisis de en Canarias qué tan bueno sea, pero lo que sí hemos obtenido es que hay una diferencia significativa, muy significativa, tanto en la distancia total recorrida como en el balanceo de tiempo de la ruta. Pues de 1200 de distancia recorrida a 800 de nuestra solución, y en balanceo de tiempo de 12.000 unidades a 400 y pico, 500 unidades. Así que la diferencia sí era significativa. En la última parte, y aquí ya esto sí lo voy a pasar muy rápido, es la parte que corresponde al problema dinámico. Entonces con lo que estamos trabajando en la actualidad son con instancias que hay en la literatura para este problema, donde estas instancias están medidas según el grado de dinamismo que tienen. Es decir, si el porcentaje de clientes que son dinámicos es muy pequeño, pues su 10%, pues su porcentaje de dinamismo será 10, y así va aumentando hasta el caso en el que todos son dinámicos y tenemos un 100% de dinamismo. Existen estas instancias de la literatura y son las que estamos utilizando en este momento para hacer la experiencia computacional del algoritmo que ya hemos implementado y desarrollado para este problema. Me voy a saltar un poquito a esto porque Pepe ya está a punto de levantarse. Y entonces voy a llegar simplemente a lo que quería explicarles, que es este gráfico de aquí, en el que los clientes estáticos son los que se corresponden con el círculo azul, y con el círculo rojo tenemos los clientes dinámicos. Y antes comentaba, ya avanzaba un poquito, que este problema tiene algunas consideraciones particulares que lo hacen diferente al VRP sin ventanas de tiempo dinámico, en el que decíamos que cuando llega un nuevo cliente es necesario meterlo dentro del grupo de nuestros clientes. Ya sabemos que está fijada la parte que ya se ha visitado hasta el tiempo que hemos llegado, lo cual las nuevas tecnologías nos permiten saber exactamente dónde está cada vehículo y qué es lo que hemos visitado, que es otra de las ventajas que tenemos con 4G Flota. Podemos saber en tiempo real dónde está cada vehículo, qué es lo que ya se ha visitado, por dónde va y hacia dónde podría ir. De tal manera que cada vez que llega un nuevo cliente necesitamos meterlo en el conjunto de nuestros clientes a ubicar, y tenemos que reoptimizar y tratar de incorporar esos nuevos clientes. No hemos empezado de cero porque eso no nos daba buenos resultados. Decimos vamos a empezar ahora de cero, donde los vehículos tienen capacidades alteradas y ya no parten todos del depósito, sino que hemos definido una serie de reglas para ir incluyendo a los clientes o bien en una ruta nueva, que es posible utilizar un nuevo vehículo, o bien en las rutas que ya teníamos. Luego hemos diseñado una búsqueda por entornos variables, donde con las distintas estructuras de entornos que teníamos, pues tratamos de mejorar la solución que vamos alcanzando en cada paso. Bueno, básicamente aquí explicábamos un poco cuál era el procedimiento que hemos utilizado para este dinámico, y fundamentalmente decir que la parte de este proyecto avanza, la parte de los métodos para problemas multiobjetivos la tenemos entre comillas cubierta, y el trabajo actual es resolver el problema dinámico que se ajuste a los datos y a las restricciones de seguro de la empresa de paquetería. ¿Alguna pregunta? Belén, en datos de Segur, ¿cuánto es el volumen de paquetes que tienen que mover en un día? En realidad eso no es tan complicado, porque como tienen la isla zonificada, en realidad son VRPs con ventanas de tiempo por zona, con lo cual el volumen de clientes no es tan grande. La zona mayor es el área metropolitana, Santa Cruz, La Laguna, y no sabemos exactamente todavía cuál es el volumen que tienen, pero no debe ser un volumen no abordable, debe ser relativamente abordable. Ahora, la última comunicación la voy a presentar yo. Entonces, si ven que me dilato mucho en el tiempo, se levantan todos y así me... Bien, lo que voy a contarles aquí un poco unos problemas que estamos tratando,
que surgen de la necesidad o la situación actual que se está dando bastante frecuentemente, es en que las empresas de distribución tienen la necesidad de externalizar parte de la distribución. Si no pueden realizar la distribución completa con sus propios vehículos, y entonces, como la situación no está como para comprar nuevos vehículos alegremente, lo que hacen es subcontratar una empresa que hace parte de esa distribución. Es un trabajo conjunto con Julio Brito, Javi Martínez y Airán Expósito. Entonces, hoy en día la subcontratación es una práctica bastante habitual. Las empresas, cuando tienen necesidad de realizar algún tipo de tarea muy específica, en vez de incorporar ese personal a su actividad, lo que prefieren es externalizar, contar con la colaboración de una empresa externa que realiza esa parte del negocio. De esta forma consiguen una mejora en la calidad y en la eficiencia sin comprometer los gastos a largo plazo. Entonces, lo que vamos a ver aquí es el problema que surge al contemplar esta situación, el problema clásico de rutas de vehículos con ventanas de tiempo. Vamos a ver la formulación matemática que proponemos y algunas cuestiones sobre las metaheurísticas y periodísticas a aplicar para este tipo de problemas y los trabajos. En el problema específico de planificación de rutas, lo que se tiene es que los clientes tienen, los distribuidores tienen que decidir qué demandas son las que van a suministrar a servir con sus propios vehículos y qué parte de la demanda van a externalizar. Tienen primero que clasificar y luego establecer las rutas de sus propios vehículos y de los vehículos ajenos. Con la diferencia que los vehículos propios tienen que volver a su almacén, pero los vehículos ajenos pueden regresar a donde sea necesario, pero la imputación de costes se hace cuando termina su trabajo para la empresa distribuidora, es decir, cuando alcanzan el último cliente. Por tanto, vamos a tener unas rutas cerradas, que son las de los vehículos propios, y unas rutas abiertas, que son las de los vehículos ajenos. Entonces, de esta forma vamos a tratar de formular el problema de rutas de vehículos con ventanas de tiempo abiertas y cerradas. El problema de rutas de vehículos con rutas abiertas está planteado en los años 80 y en los últimos años pues, han aparecido unas muy pocas referencias utilizando ventanas de tiempo. Con respecto a considerar de forma simultánea rutas abiertas y cerradas, solamente hemos encontrado un artículo que está saliendo ahora mismo de Liu y Yang, donde proponen un modelo matemático con 3 índices y un algoritmo memético. Nosotros aquí lo que vamos a ver es una formulación distinta a la que se derivaría de estos autores, porque ellos utilizan 3 índices, vamos a considerar solamente dos índices y vamos a ver cómo se resolvería el problema en esas circunstancias. Bien, entonces las características del problema pues, son bastante conocidas, supongo que ya todos estarán familiarizados con los problemas de ruta de vehículos, los parámetros que se utilizan, los conjuntos, los índices, las variables, y entonces este sería el modelo. Es un modelo con 2 índices, la X, su y J representa si hay algún vehículo que vaya de I a J, una variable de tipo 0,1, y entonces aquí tenemos las restricciones de que cada cliente es servido una vez, y aquí tenemos las restricciones que representan que hay un total M del vehículo total que utiliza la empresa distribuidora que salen del depósito, pero de ellos solamente P son los que regresan. De forma que las restricciones de conservación de flujo se convierten en una desigualdad, porque se cumplen en igualdad, excepto los últimos clientes de las rutas abiertas, y tenemos las restricciones de Kuhn-Tucker-Miller tanto para las capacidades como para las ventanas de tiempo, que además, tiempo de servicio, que además nos permiten controlar las ventanas de tiempo. El modelo que proponen estos autores es un modelo donde utilizan 3 índices. El tercer índice, el K, lo que representa el tipo de vehículo según sea propio o ajeno, ponen un coste distinto en función de si el vehículo es propio o ajeno, y lo que hacen es restar los costes de las rutas de los vehículos que no tienen que volver al depósito. Y en el resto pues formulan el problema prácticamente igual, y ellos utilizan también una restricción acerca de la distancia máxima viajada, una restricción parecida a la que comentaba anteriormente Marcos. Bien, nosotros lo que hemos estado haciendo es primero analizar cuáles son las características comunes de las heurísticas constructivas que se han utilizado para el problema de ruta de vehículos con ventanas de tiempo y tratar de llevarlas o extenderlas a este tipo de problemas.
Hemos considerado las dos estrategias principales, la GRID y la GRAS, como una lista restringida de candidatos, y hemos utilizado la descripción estándar de la heurística. Entonces, las estrategias fundamentales son, dado que están estos dos problemas con rutas cerradas o con rutas abiertas, sería resolver el problema con rutas cerradas y abrir las que nos convengan, o considerar el problema con rutas abiertas y cerrar las que nos convengan. O la estrategia mixta, que consiste en tratar el conjunto de rutas sabiendo que hay unas que son cerradas y unas que son abiertas, que es lo que vamos a seguir. Bueno, aquí se me fue un poquito el formato. Y entonces también lo que hacemos es, derivado del trabajo de Bryce y Gendreau, estudiamos cuáles son los movimientos usuales para en estos tipos de problemas mejorar las rutas. Son los desplazamientos de cadena, los intercambios de enlaces, donde hay las dos optimalidades en las que funciona en el caso de que sean de rutas distintas las dos cadenas, los dos enlaces que se intercambian, y lo que da lugar es un intercambio del final de las rutas y los intercambios de cadenas entre rutas distintas. Como trabajo futuro, lo que pretendemos es afinar estas heurísticas constructivas, afinar también las heurísticas de mejora y luego incorporar estas tanto en un GRAS como en un VNS, considerar una hibridación entre el GRAS, que constituye la solución de partida, y el VNS, que la mejora, y utilizar hiperheurísticas basadas en colonias de hormiga y en optimización de partículas para modular los parámetros de estas dos heurísticas y este híbrido, considerar instancias reales de un problema, porque esto viene motivado por una de las empresas que mencionaba antes Julio y Belén, que se planteaba hace unos años, a medida que va creciendo las expectativas de negocio, pues adquirir más vehículos para su flota de vehículos de distribución, y llegado a la crisis pues han cambiado su estrategia y dicen que en vez de comprar vehículos lo que van a hacer es subcontratar vehículos de otras empresas. Entonces quieren pues estudiar cómo tienen que resolver este problema con su contratación, y lo que queremos hacer es pues considerar algunas otras extensiones de este problema. Y por mi parte ya he terminado. Si tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna sugerencia que hacer, pues entonces, si no, como organización del evento, darle a todos las gracias por haber asistido a esta ponencia. Espero que les sea útil, esperamos verles aquí en otras ocasiones. Hemos planteado un tema para esta edición de Transnova que pensamos que era atractivo. La dificultad que ha tenido, que es atractivo más bien para administraciones públicas y para organismos institucionales, más que para las propias empresas, que no se ven muy implicadas, creen que la responsabilidad de la gestión de emergencias corresponde a la administración pública, y en realidad es así. Pero hemos tenido una buena experiencia de traer estos eventos a una de las islas menores, y esperamos continuar en ediciones futuras, y por supuesto que están todos invitados a estas nuevas ediciones, y agradecerles a todos por el esfuerzo realizado de estar aquí y contribuir con su presencia y sus contribuciones a este evento. Muchas gracias a todos. Restaurante Club Faro de la Antallada. Nos encontramos en el Muelle Deportivo de Gran Tarajal. Somos especialistas en pescado fresco, puntillas de calamar, croquetas, etc. Los sábados y domingos, platos especiales del día: carne de cabra, compuesta, paella, fideuá, garbanzada, cabrito, cordero, etc. Visítanos y no te arrepentirás. Hacemos todo tipo de celebraciones. Nuestro horario todos los días de 6 de la mañana a las 10:30 de la noche. Teléfono 662-643721. Ah, y no te olvides, raciones y medias raciones. Club Restaurante Faro de la Antallada, en el Muelle Deportivo de Gran Tarajal. Visítanos. Juana, Miguel y familia harán que te sientas como en tu propia casa.